¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva edición de La Última Página, que como siempre digo, no puede existir sin ya a esta altura, ¿cómo decirlo? Emanación primordial, la base de todo, el uno absoluto, el motor inmóvil de Sin toda la móvil. existencia, el sin móvil, el ínclito, el de figura, ¿cómo decir? Inclaudicable figura. Sebastián Porrini, ¿Cómo le que me va? acompaña, que como siempre no nos ponemos de acuerdo, pero hoy estamos en la tonalidad de los grises. Sí. Él está de un gris perlado y yo estoy de un gris. Esto es sinfonía en gris mayor. Hace unos calores que ni te cuento. Impresionante. Tanto es así que estamos grabando este programa a primera hora de la mañana, Sí. en Maitines. Pum, pum. Sacro Sancto Domine. Buah. Bueno, en fin, estamos un poco jocosos porque el tema que nos convoca, bueno, ya saben, todo lo que saben para comunicarse, para colaborar, la página web, todo ya está informadísimo. Pero vamos a ir a los bifes directamente. Hace tiempo que veníamos pensando en hacer un programa un poco más distendido, ¿no? Un poco más... Sí. Venimos con temas así como muy... Así que hoy vamos a hablar de un queridísimo escritor que a mí por lo menos vos ya lo conocías, ¿no? A mí me llegó por boca de Jorge Ferro, Sebastián Randle, José Richard, digo, el grupo de los zánganos, podríamos decir, ¿no? Que es el querido P.G. Wodehouse, Pelham Granville Wodehouse. Y yo pensé que era Woodhouse como madera, ¿no? Y es Wodehouse. P.G. Wodehouse, ¿qué diremos? A ver, Sebastián. Escritor británico, nacido en 1881, muerto en 1975, prolífico, un autor cuya obra es vastísima, 90 libros, gran narrador de cuentos, de novelas, pero un humorista. Yo creo que la mejor definición que podríamos dar de P.G. Wodehouse es un escritor con el que, diría el flaco Sebastián Randle, de risa todo el tiempo, Sí, ¿no? Evitemos la palabra que implica... Evacuás. Te evacuás de risa todo el tiempo. Y uno empieza a leer a P.G. Wodehouse, de cualquier lado, y empieza a entrar en un mundo en el que es inevitable no encontrar no solo el humor, la ironía, sino un mundo... Evelyn Waugh decía sobre Wodehouse, ¿no? En Wodehouse no hay pecado original. Los personajes de Wodehouse no han caído como nosotros, no han sido expulsados del jardín del Edén al que nosotros ya no tenemos acceso. Exacto. Uno podría decir, bueno, hay cierto grado de trivialidad, de banalidad, de esnobismo en sus cuentos. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo construye sus historias, de sus personajes, ¿no? Uh-huh. Pero justamente detrás de esa aparente banalidad o aparente, ¿qué diremos?, superficialidad de los personajes y de las historias, yo creo que hay una fuerte e incisiva observación crítica de una sociedad, de un momento, sí, de una transición, pues estamos hablando 1881, 1975, o sea... Cambió todo. Finisecular. Casi a lo Borges, digamos. Está bien, Borges nace en el 99 y muere en el 80 y pico. O sea, no estaban tan lejos, son contemporáneos. Pero Wodehouse vivió del orden inglés anterior al orden posterior a la Primera Guerra, que fue un cambio enorme. Y de alguna manera todo ese mundo de 1900, primeros años del siglo XX, 1930 y pico al 50 y pico, están expresados de una manera tan sutil en el humor, porque no es un humor vulgar, chabacano, soez o efectista. No. Y tampoco es ese, ay, qué humor refinado que tienen los ingleses, viste que la gente tiene esa... Sí. Las personas, en líneas generales, la opinión se suele decir que el humor inglés es como, oh, sí, pues bien. Justamente es eso. Es una solemnidad que se burla de la misma solemnidad. Exactamente. ¿No? Claro. Marechal decía en el final de la Dama Buenos Aires, tal cosa, solemne como como pedo de inglés, ¿no? Como pedo de inglés. Hasta los pedos, en las flatulencias, son solemnes. Bueno, de alguna manera P.G. Wodehouse con esa solemnidad se burla, creo yo, de la solemnidad. Sí, totalmente.
Totalmente. Aparte una prosa exquisita, y eso yo lo leo traducido, ¿no? Pero Bueno. una prosa exquisita, una sutileza en torno de lo que es el diálogo. Los diálogos son desopilantes. muy bien construidos. Totalmente. Aparte un maestro de mucho de lo que después va a venir en el humor, ¿no? Pero con una característica notable, que Diego lo decía, ¿no? Hay una ironía sobre la sociedad inglesa que solo un inglés puede desarrollar, ¿no? Pero algo notable, que es que el humor, en muchos casos, sí, ha sido visto en toda la literatura, ¿no? El humor o lo cómico ha sido visto en la literatura muchas veces como algo superficial, como algo pasajero o pasatista. Y en realidad, para comprender a veces a una sociedad es mejor leer a un humorista, leer a un cómico, como pasa por ejemplo con Aristófanes o con Plauto en la antigüedad, o por ejemplo meterse a leer a Rabelais, ¿no es cierto?, que tomar a ciertos personajes serios que ¿cómo decirlo?, o a autores que supuestamente trabajan desde la seriedad, que a veces vuelven arquetipos a los personajes. En este caso no, ¿no es cierto?, es tan profundo, tan profundamente humano, el absurdo y demás, que es interesante para recalcar cómo era la sociedad. Por otra parte, la creación de un personaje clave, Jeeves, ¿no? Jeeves es fundamental, que aparece en un relato, sí, en 1922, si no me equivoco, no, 1917. En 1917, en un libro que se llama El hombre con los dos pies izquierdos, hombre con los dos pies izquierdos, sí. Aparece un relato en el que aparece Jeeves. Bueno, del libro de cuentos, de ese libro de cuentos, aclaremos que Wodehouse escribió 20 libros de cuentos, o sea, y un montón de relatos en periódicos y demás. Se resalta este cuento, de forma tal que el mismo Wodehouse se da cuenta de que tiene un personaje que ha creado casi con libertad, ¿no? Sin ningún plan, y empieza a desarrollar una cantidad de novelas. Hay un montón, ¿no? Muy bien Jeeves, que es la primera, que son una serie de relatos, hasta el inimitable Jeeves, que es la primera novela, ¿no?, que es una exquisitez. Bueno. Para más datos, hay una dupla también de actores que empezaron con la comedia, que son Stephen Fry y Hugh Laurie, que empezaron... Doctor House. Claro. Hugh Laurie fue más conocido por ahí para el público general por Doctor House, pero ella empezó en los 80, en los 90 con Stephen Fry, con A Bit of Fry and Laurie, después no me acuerdo, e hicieron una serie de 4 temporadas dedicadas estrictamente a Bertie Wooster, el pelafután, pusilánime, y el inimitable Jeeves, que es el mayordomo, y que quien lo hace, Stephen Fry, que lo hace perfectamente. Hugh Laurie hace de este personaje. Pero así como aparece Jeeves como personaje, a mí lo que me encanta de Wodehouse es esa creación de personajes que están detenidos en ningún tiempo, son atemporales. Sí. Bueno, Jeeves es un mayordomo, ¿no? Es un butler, ¿no? Que tiene la particularidad de, como todo mayordomo inglés, estar en todo y estar en nada, ¿no? Y es el que lo salva siempre a Wooster, que se manda unas cagadas, que siempre está haciendo... Wooster es ese noble medio torpe, papanata, sí, claro. ¿Viste? No sé si leíste el relato de que se quiere vestir y se compra unas medias fucsias, pero... Sí. Y yo le dice, señor, yo considero que... Y finalmente termina diciéndole, bueno, sobre las medias quería decirle que las di a la caridad, no sé qué. Claro. Siempre lo rescata, pero... Sí. Sin, en el borde. En el borde, y sin jactarse de ser... no, claro. ¿Vio que yo le dije, señor? No. No, claro. Bueno, es muy típico de la sociedad inglesa, gracias, del servicio doméstico inglés. Hay una frase que dice, debe estar, pero no notarse. Bueno, eso es lo que quería decir, claro, ¿no? Está sin estar. Exacto. Es el que sabe todo, el dime y direte, los intríngulis de la casa. Bueno, yo creo que Jeeves es
yo me había notado, ¿no? Es el modelo del mayordomo inglés, perfecto, con ironía, pragmatismo y experiencia, ¿no? Es pragmático, resuelve, o sea, tiene convencimiento, pero hay algo fundamental en él, hay algo esencial en él, que es que, como decía Diego, no termina imponiéndose diciendo, vio señor que yo tenía razón, no, sino que se impuso por las condiciones naturales, ¿no? Es exquisito realmente. Por otra parte, quiero recalcar que Wodehouse, P.G. Wodehouse, era un hombre políglota, ¿no? Había estudiado, por supuesto, como toda buena persona, griego y latín, sobre todo en una sociedad que se diga superadora de lo regional. Y por supuesto dominaba perfectamente el francés, país en el que vivió muchos años. De hecho, la Segunda Guerra Mundial lo atrapa en 1940 en Francia. Los alemanes lo tienen como prisionero, digamos, ¿no? Una cosa así medio particular. Pero, oh paradoja, la radio alemana pasaba muchos de sus textos, porque les gustaba a los alemanes el humor de Huxley. O sea, era una contradicción, ¿no? Por otra parte, que después sirvió para que los tradicionales pañaguados digan que había sido colaboracionista, y en realidad Wodehouse nada de eso, había estado prisionero. Admiradísimo por Hilaire Belloc, Evelyn Waugh, George Orwell, para que vean, ¿no? Wittgenstein, Aldous Huxley, es decir, ¿cómo decirlo? Escritores de tan variada, a intelectuales de tan variada orientación, incluso hasta dedicación, se han reído con Wodehouse de manera notable, ¿no? Bueno. Gibbs y el ciclo de Gibbs creo que es ineludible. Sí. Pero yo le pregunté a Jorge Ferro, gran lector y gran conocedor, junto con los muchachos, ¿no? Le digo, ¿por dónde habría que empezar a leer a P.G. Wodehouse? Entonces me prestó este libro, verán ustedes lo que es, debe tener 70.000 años, está desvencijado, me dice. José Llanes. Sí, que es Jovencitos con Botines, que es una antología de cuentos que transcurren en el bar de los Zánganos, el club de los Zánganos, Drones Club, y que siempre se juntan. La traducción al castellano es bastante incómoda, que son los dandies, los gomosos y los lechuguinos. Es como si te dijera, no sé, el dandy, el gigoló y, no sé, claro, el seductor. Sí. Exacto. ¿Qué son, básicamente? Son arquetipos de esos personajotes que están en los clubes ingleses fumando sus pipas y sus cigarros y hablando de todo y de nada a la vez, y es la hora. Entonces lo va... porque una cosa es el club y otra cosa es el pub. Ahora vamos a hablar del pub. ¿no? Son cosas vamos a hablar de Mr. Mulliner. Claro. El pub y el club, ¿no? Entonces están en el club ahí siempre, o están jugando a las cartas o tomando, no sé, y después lo va clasificando por el que toma el whisky caliente con soda, el que toma el gin, el que... Entonces siempre las historias empiezan así, ¿no? Hay una situación totalmente banal, trivial, superficial, diría yo, y alguno salta y dice, bueno, pero esto me hace acordar a la historia de Freddie Whitgion, que tal cosa y tal otra, porque tal cosa. ¿Y qué pasó con Freddie? Bueno, sucedió una vez que, y empieza el relato enmarcado, ¿no? Nunca hay por lo menos en estos cuentos, siempre el narrador es un narrador testigo, o que ha escuchado a que... Entonces fíjate cómo empieza uno de los cuentos. El poético idilio de Tutzlich. Dos dandis y un par de gomosos estaban de tertulia en el fumador del Club de los Zánganos, cuando entró un lechuguino y preguntó si alguno de los que estaban presentes quería comprar un tomo casi nuevo de los poemas de Tennyson. Al hablar, su modo de expresión ya daba a entender que tenía pocas esperanzas de llegar a hacer la venta, y no se engañó. Los dos gomosos y uno de los dandis dijeron que no. El dandy restante se limitó a soltar una risa sardónica. El propio lechuguino se apresuró a sincerarse ante el auditorio. No es mío, es de Freddie Whitgion. El mayor de los dos gomosos hizo un bufido de sorpresa. No querrás hacernos creer que Freddie Whitgion ha sido capaz de haber comprado nada de Tennyson, ¿verdad? Es más, el más joven de los dos dijo que eso confirmaba una sospecha que tenía desde hacía tiempo.
el pobre Freddy no estaba bien de la cabeza. O sea, pues claro, la situación es así, viene alguien a vender un tomo de Tennyson. Sí, es como si yo dijera, Porrini se compró la última novela de César Aira. Claro. Sí, Porrini. Acabo de Bueno, la comprarla. tiene. Pero Porrini no está bien de la cabeza. No, pero pará. Y ahí empieza todo el relato. ¿Por qué compra a Tennyson Claro. Freddie Wilson, que también es un pobre que le pasa de todo, enamoradizo, siempre se manda macana? Es un botarate. Un botarate, Sí. ¿viste? Pero hace todo, o sea, ¿por qué se compra a Tennyson? Cuento corto, no les voy a contar el final, pero para que lo lean. Freddie Wilson se compra los poemas de Tennyson porque en una excursión, siempre al Divino Botón, ¿no? Ve abajo de un árbol una hermosa muchacha, April Carroway, con su hermanita y con la criada, que están en un momento así como idílico, ¿no? Y ella le está leyendo a su hermanita un libro, y en un momento apoya el libro con la tapa abierta en el pasto, y él de lejos relojea que son los poemas de Tennyson. Ah. Y él se enamora terriblemente. Y va a esta April. comprarlo. ¿Qué hace? Dice, yo la voy a seducir, yo voy a... Leyendo lo que voy ella a, lee. voy a ser el especialista en Tennyson. Bueno, cuestión que va y se compra un mamotreto y se le cae de las manos, ¿no entiendes? Se aprende un solo poema. Y claro, y la quiere seducir, pero hay un problema. Hay un tercero en discordia, que es un capitán del ejército. Oh. Claro, y cuando el tipo dice, esto me hace acordar al personaje de Lady Charlotte. Le dice la mujer, Lady Charlotte, Tennyson, usted lea Tennyson. Pero por supuesto que leo a Tennyson, ¿no le parece fabuloso? Me parece genial. Y ella le empieza, como aquel verso que dice, ta. Claro, como Lady Charlotte. Y todo el tiempo él le retrogra, un chanta. Bueno, Es la conocido, cuestión que, sí. Es conocido. Un Carlos Argentino Daneri, Ah. que solo sabe de un tema. El conflicto del relato es que, claro, el capitán se da cuenta que Salamín se la quiere levantar, entonces, mire, Wilson, usted se va a retirar, se va a ir, no va a hacer nada, porque la señorita Carroway va a ser mía. Claro. Y si yo mañana lo veo acá, va a estar con los ojos morados. Así que más vale que se tome el tren. Le va a decir a la señorita Carroway que se va a ir a Londres. Y Freddy dice, ¿qué me va a hacer? Encima grandote, y dice esto, después de que lo amenaza, dice esto, ¿no? Le dice el campeonato oficial, yo también fui mucho tiempo con los boxeadores aficionados, dijo Freddy, porque se amenazan al pugilato, ¿no? Claro. Sacando la barbilla, pero me cansé. No había contrincantes buenos y en conjunto todo tenía poca emoción. Así pues me incliné del lado de los profesionales, pero resultó que hacía demasiadas desgracias y lo dejé correr. Mi último contrincante fue... O sea, el tipo dice que peleó con los mejores boxeadores frente al capitán del ejército, que fácil habrá amasijado a unos cuantos. Unos cuantos indios. Claro, palabras arrogantes, sin duda, pero observó que causaban en su visitante emociones no muy tranquilizadoras. Dice Freddy que en realidad estuvo pensando unos momentos en el magnífico recurso que significaba aquel tren de las 12:15. Pero fue una debilidad pasajera, pensó en April Carroway y se sintió animoso otra vez. Él la había invitado a aquella excursión y decidió mantener la invitación, aunque ello significara tener que correr como un conejo cada vez que apareciera el capitán Bradbury. Después de todo, reflexionó, era improbable que un individuo tan rechoncho pudiera agarrarlo a él. En resumen, su actitud mental era precisamente la de aquellos Widgeon que fueron a las cruzadas cuando oían decir que había un pagano en las cercanías. Y eso también hay que reconocer, no sé si te parece, Sebastián. Y Wodehouse, como bien dijiste, ¿no? Tiene esa, ¿qué diremos? Esa suerte de desparpajo para contar historias, Sí. pero mete referencias de un saber y una cultura general que son... Totalmente. Claro, porque ese es el tema, ¿no? La comedia o el humor bien desarrollados no caen ni en el lugar común propio de la, por decirlo de una manera, del insulto fácil, ¿no? Y en segundo lugar, se fundamentan en toda una tradición cultural, o si se quieren, en toda una costumbre cultural muy visible, ¿no? Que es muy propio de estos grandes humoristas ingleses, ¿no?
humoristas que ya desde el siglo XVIII, ¿no?, empiezan a aparecer. El otro día lo decíamos con el programa de Jonathan Swift, ¿no?, que aparece la sátira y demás, y con ciertas novelas del siglo XVIII, ¿no? Tom Jones, habíamos nombrado, Tristram Shandy. Hay algo que bordea en ellas lo ridículo, lo absurdo, pero en una sociedad en la que eso se asume como cotidiano. Porque este pelafustán, por decirlo de una manera, este noble venido a menos, ¿no?, que es digamos, el señor de Gibbs, en alguna instancia representa de manera notable a una sociedad inglesa que, como decía Diego, al comienzo está fuera del tiempo. Es decir, no es ubicable solamente en 1920, es decir, en todo momento, ¿no? Estos señores que viven de alguna manera intentando remedar lo que fue el pasado de sus antepasados, pero con una actualidad que no tiene ningún sentido y no pueden hacer nada, porque están ya como degradados, ¿no?, en muchos casos. Lo que vale resaltar es, yo creo que es la escuela de Wodehouse. Es decir, Wodehouse crea una escuela en el sentido más profundo del humor, ¿no?, porque tiene discípulos indirectos de manera notable, ¿no? Tom Sharp, ¿no? Yo notaba, Tom Sharp hace algo parecido, ¿no?, con Welt, ¿no? En vez de un mayordomo, un profesor, ¿no? Pero es esa sociedad inglesa también absurda, no absurda en sentido general, sino en ciertos elementos que se resaltan de la sociedad inglesa, que en algún caso creo que tampoco son, ¿cómo decirlo?, de la vida cotidiana, ¿no? Porque fíjense ustedes, son todos nobles, es una sociedad de nobles, pero que están venidos a menos, ¿no?, pero que tienen que a la vez sobreactuar esa nobleza. No son buenos para nada en algún sentido. O sea, hay una crítica social también en ese sentido. El inimitable Gibbs empieza de una manera increíble, ¿no? ¿Por qué de una manera increíble? Porque va directamente a un diálogo. Buenos días, Gibbs, dije. Está narrado por Wooster. Exactamente, por Wooster. Buenos días, señor, dijo Gibbs. Dejó suavemente la taza de té sobre mi mesita de noche y yo bebí un sorbo de la reconfortante bebida. Estaba en su punto, como siempre. Gibbs es perfecto en ese sentido. Ni demasiado caliente, ni demasiado dulce, ni demasiado floja, ni demasiado fuerte. No tenía demasiada leche y ni una sola gota se había derramado sobre el platito. Era un tipo asombroso este Gibbs, siempre tan capacitado en todo género de cosas. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repetiré de nuevo. Aquí tienen ustedes un pequeño ejemplo. Todos los demás criados que habían estado a mi servicio irrumpían en mi habitación cuando aún me encontraba dormido. Y esto era un terrible suplicio para mí. Pero Gibbs parece saber, mediante una especie de telepatía, el momento justo en que me despierto. Entra siempre con la taza sin hacer el menor ruido, exactamente 2 minutos después de haber vuelto yo a la vida. Esto constituye una notable diferencia en el comienzo del día de un individuo. Gibbs es perfecto, pero a la vez es perfecto, pero no hace una propaganda de eso. ¿No es cierto? Es sublime. Aparte porque... Es más, cuando no está, usted es un desastre, ¿no? Ahí está, porque lo más interesante es que Gibbs no habla. O sea, no es que no habla, no. Lo que sabemos de Gibbs lo sabemos por la boca de Wooster. Claro, ¿no? claro. Y ahí es donde ganamos. Claro. Justamente. Es el otro que reconoce ¿cómo se dice? El pelafustán, el botarate, es un botarate. ¿no? De Wooster. Describe, bueno, después hay, porque eso es lo que te decía al principio, ¿no? Cómo los personajes que crea Wodehouse, poco a lo Agatha Christie también lo admiraba muchísimo, cómo los personajes de Wodehouse son arquetípicos y logran construir también arquetipos de el imbécil, el idiota. Bueno, estos, el gomoso, el lechuguino, habría que buscar la traducción exacta. Bueno, Dandy no es muy difícil de... Claro. Pero hay un personaje, porque recién hablábamos, ¿no? Esto sucede en la casa de Wooster. Porque los espacios también son interesantes. La casa esa. Casa. Los relatos de la tía Agatha. Claro. Los relatos en el Club de los Zánganos están ahí.
buenos para nada. Exactamente. Y el Angler's Rest, que es, aparte de los nombres, ¿no? The Lion and the Witch, el león y la bruja, The Lion and the Powder, el león y los pubs, y Claro. las fondas y las tabernas. El Angler's Rest es el club de los pescadores, es un pub que está atendido por Mr. Mulliner, otro de los personajes. Mulliner es una especie de Jeeves, pero él habla. Claro. Jeeves no cuenta su historia. Exacto. Mulliner siempre tiene el relato justo, tiene como 50.000 sobrinos, primos. Entonces siempre lo que él cuenta le pasa. Hay un cuento que también, si quieren empezar por lo que es Wodehouse, que es el hombre que dejó de fumar. Ujú. Qué fabuloso. Como todo, empiezan en el pub, están hablando en el pub, y en este caso tenemos un testigo que cuenta la historia. Estábamos en el pub y no sé, y había dos hombres que cada tanto se escucha a alguien que dice, usted me va a escuchar, señor, pero a usted me va a permitir ahora, caballero, que yo le diga, y alguno cada tanto golpea la mesa y se suele escuchar la palabra estúpido. O sea, ya se empieza a haber disturbios, claro, ¿no? claro, va a haber claro. destrucción de las instalaciones. Exacto. Y esa noche la discusión giraba en torno del arte de fumar. Entonces uno decía que fumar era espantoso y que venido a menos, el otro dice, no, ¿cómo puede ser que digas eso? Fumar es bellísimo, es un arte, bueno, y el que quería dejar de fumar se levantó de la mesa y se retiró. Y fue entonces cuando escuchamos, caballeros, haya orden, y ahí habló Mr. Mulliner con su cigarro en la boca, y dice, yo creo que el tabaco es una de las cosas más hermosas y el regalo más digno que nos dio la naturaleza, pero permítame que les cuente lo que me pasó a mi sobrino Ignacio. Ahí viene, ahí claro. viene, ¿verdad? Ah. ¿Qué pasa? Ignacio, fumador empedernido, se enamora de Hermione no sé cuánto, Rostiller, algo así. Entonces, y como muy parecido a lo que hace Freddie Whitjon, para gustarle, tiene que amoldarse a lo que a ella le gusta. Claro, claro, y él, hay un misunderstanding, él piensa que a ella no le gusta la gente que fuma. Y él es un fumador empedernido. Claro. Fuma en pipa, fumador. Entonces decide dejar de fumar. Dios Y al mío. principio era insoportable. Claro. Y ahí nuevamente la referencia. En un momento dice, almorzó 2 sardinas, una botella de cerveza, un pedazo de no sé qué, y cuando su estómago se dio cuenta de que había consumido todo el alimento, se dio cuenta de que faltaba algo, ¿no? Claro. La pipa, Exacto, después y sintió lo que habrá sentido Edouard Gabon cuando no logró terminar su decadencia de Roma. Exactamente. Entonces, bueno, Decline and Fall. Decline and Fall, declinación y caída del Imperio Romano. Qué lindo libro. Gibbon, ¿no? O Gabon, Sí. Gibbon. Edward Gibbon. Entonces, bueno, cuestión que en un momento dice, bueno, pero pará, no está mal esto de dejar de fumar. Entonces, cuando deja de fumar se cree superiormente moral. Entonces, claro, porque los que fuman... La conversión. La conversión. Pero Claro. la conversión negativa. Claro. Bueno, Claro. no les voy a contar el final porque vale la pena, pero nuevamente esta cuestión de cómo en un momento hay algo patético porque deja de fumar y ¿qué hace? Busca las colillas de los cigarrillos como para Claro, sentir algo. Claro, es esa idea de querer ser lo que no se es y no asumir lo que se es. O sea, Por sos supuesto. un dandy, sos un lechuguino, sos un pelafustán. Claro. Bueno, pero siempre hay alguien que sobre eso construye. Sí. Jeeves, Mulliner, el Club de los Zánganos. Como que Exacto. uno termina de leer los cuentos de Wodehouse y queda con una sensación de... wow. Todo luego se ordena. Sí, se ordena. Todo se ordena. Sí, sí, sí. Por eso hay un caos originario que luego... Por eso aquello de... Bueno, Jeeves es una especie de Dios en algún sentido. Sí. Porque ordena sin necesariamente estar dando instrucciones. Lo hace tácitamente. ¿No? Por eso esto de Evelyn Waugh, que Claro. dice... Hemos sido desterrados de un paraíso, de un jardín del Edén al que no volveremos, pero en cambio cuando leemos a Wodehouse, claro. Encontramos personajes que nunca se han ido de ese paraíso. Claro, claro. O sea, es como Exacto. no tienen pecado original. Claro. Porque hay otra Hay cosa. una cierta inocencia, una tontera inocente. Sí, bueno, Stephen Fry, que hace un prólogo a una selección de cuentos, dice un poco siguiendo la línea de Evelyn Waugh, es decir, no es que no hay pecado original solamente. O sea, en Wodehouse una cama no es para el acceso carnal, el Claro. acto carnal.
Una cama es un perfecto lugar para esconderse de algún enemigo que te está persiguiendo, Claro, ¿no? exactamente. Como diciendo, no hay procacidad, no hay Hay una concupiscencia. inocencia, sí. Pero no una inocencia tontarrona, ¿no? No una inocencia... Una inocencia, sí, tontarrona, perdón, me corrijo, pero que en el fondo yo creo que les tiene un amor a sus personajes. Sí, sí. Woodhouse le tiene una ternura y uno se siente Tanto como... a uno como a otro. Como a otro, ¿no? Sí. Lo hace desde la ternura más absoluta. Y uno se siente como conmovido, se mata de risa. Me decía José Richards el otro día, es terapéutico leer a Woodhouse. Ah, sí. Es un lindo principio. Cuando alguien te dice, estoy mal, no sé, me siento angustiado, es un cuentito de Woodhouse. Claro. Es como leer a Saki, Claro, ¿no? claro. Esa línea. Sí, señor. Pero con más humor todavía. Más ¿no? humor, más sí, porque humor, Saki más... es más bien Por momentos trágico. trágico. Terrible. La ventana abierta, Claro, bueno, en fin. claro. Pero Woodhouse es, bueno, en fin. ¿Sabes qué se parece de Saki? Los cuentos de Clovis. Clovis, sí. Ese sí. Sí, ahí se parece parece a... las aventuras de... No me acuerdo ahora literalmente el... Sí, de Clovis. Ustedes saben que El inimitable Gibbs, que es la primera novela, no iba a ser una novela, eran cuentos. Claro. Pero se dio cuenta de que todo eso podía encajar en una historia común. Y por eso son 18 capítulos con nombre, como si fueran cuentos, pero en realidad es una sola novela, que tiene un tema que se va desarrollando. También, ¿cuál es el tema fundamental? Que Papanata, ¿cómo se llama? Wooster. Wooster, exacto. Bertie Wooster. Está enamorado, entonces siempre se enamora de cosas imposibles, hace Sí. pavadas, y es Gibbs el que lo va conduciendo, ordenando sin decírselo directamente. El personaje, yo me atrevo a decir que, por supuesto, sin haber llegado al nivel popular al que llegó, es, de alguna manera, como un Sherlock Holmes o como un Padre Brown, ¿no? Exactamente. ¿No? Claro. Son esos personajes que superan al autor, ¿no? El Sherlock Holmes, el Padre Brown, en el caso de Chesterton y en el caso de Conan Doyle. Gibbs es eso. Lo que pasa es que es un mayordomo, no sé, los modelos y demás. Pero tan es así que, primero, se lo ha filmado más o menos unas 15, 20 veces, de distintas formas y demás. Incluso, como decía Diego, en la serie. Pero se lo ha recuperado literariamente. En los años 90, Jonathan Ames publica Despierte, Señor, Ajá. cuyo protagonista es Gibbs. Otro autor, ¿eh? Otro autor. Con una particularidad. Ahora hay temas más típicos de la época. Por ejemplo, el señor no es este mismo, es otro, que es un escritor algo, ¿cómo decirlo?, que está medio tocado, mal de la cabeza, con una bisexualidad. O sea, ya hay otros temas. E incluso hay hasta un humor un poquito más escabroso en ese sentido, que no es el de Woodhouse. Pero, como digo siempre, hubo que recuperarlo, ¿no? Es decir, se lo retomó. Como el Lazarillo de Tormes, que se escribió 150 veces, o como el personaje inevitable de ciertos detectives que cambian el nombre, pero se ve la admiración tanto por el Padre Brown como por Sherlock Holmes. Bueno, en Gibbs es clarísimo, ¿no? Los papeles el padre Metri. Claro. El padre Metri exacto. de Castellani. Castellani. ¿No? Castellani tiene un artículo sobre... Igualmente, me parece, no es lo mejor, ¿no? No, por supuesto, ¿no? Obviamente. Yo creo que el padre Castellani tiene cosas mejores que eso. Sí, bueno, no vamos a meternos las en aventuras del padre quilombos con Metri, ¿cómo sí, es que algo dice? así, sí. Estaba pensando en los papeles de Benjamín Benavides, pero bueno, ahí es otra historia. Es otra historia, claro. Pero Metri... bueno, en fin. Son como más esquemáticos, ¿no? Más esquemáticos. Pero acá no, acá rompe. No, acá rompe, sí. No, esto está editado por Anagrama, ¿eh? Sí. Está editado por Anagrama, se consigue después, si no, la edición de José Llanés, que Jorge Ferro la tiene buena parte. No está traducido todo, ¿eh? No está traducido. No, y después en digital. En digital. ¿Qué iba a decir algo más sobre esto, ¿no? De la recuperación de la literatura y sus reescrituras y todo. Hay algo fundamental, y cerramos con esto, que es el humor. El humor.
Pero a veces uno La dice, bueno, el delicadeza humor, del la humor. delicadeza, qué sé yo. Pensaba en Fontana Rosa por momentos, ¿no? Obviamente salvando toda la distancia. No, es otro tipo de humor. Pero digo, cómo a veces es necesario también. Bueno, el Quijote tiene momentos que son de una... Desopilantes también. desopilantes, Sí. el Lazarillo de Tormes, no sé qué. Bueno, Quevedo mismo. Quevedo. Digo, siempre es la forma de oxigenar Totalmente. la asfixia del día a día, está en la risa. Exacto. Y si hay algo que no les va a faltar con P.G. Wodehouse es la Sí. sana. Sí, totalmente. There's nothing, como dice Hilaire Belloc, there's nothing worth living than the laughter and the love of friends. Dice, no hay nada que valga más la pena ganarse o que valga la pena vivir que la risa y el amor de los amigos. Y Wodehouse es eso. Sí, exacto. Wodehouse es un amigo con el que uno se iría a matar de risa a un pub, a una cafetería o a donde fuere, y nunca falla. Exactamente. Nunca falla. Hay algo en el humor inglés que tal vez, bueno, hombre también de fe religiosa, el señor Wodehouse. Hay algo en el humor inglés, decíamos, que refiere no solo a la ironía sobre sí mismos, sino también a una cierta melancolía, ¿no? Pero eso es algo que hay que trabajar más detenidamente. En otro programa vamos a hablar un poquito de eso, porque hay Elgar. Claro. ¿No? Habría que hacer una serie de... Ahí podríamos hablarlo con Sebastián, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, P.G. Wodehouse, un genio, ¿eh? Vamos a seguir leyendo como se consigue siempre. bastante. Sí, se consigue. En Anagrama... En Anagrama hay un diario que hizo... Sí, este sacó uno solo, el primero, el inimitable Gibbs, pero bueno, en Anagrama se consigue. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Invitamos a que lean a P.G. Wodehouse, P.G. Wodehouse. Y Sebastián, como siempre te digo, un placer. Del mismo modo, Gracias Dieguito. por abrirme la puerta de tu casa a altas horas de la madrugada. Por favor. Nos vemos el lunes que viene en una nueva edición de La Última Página, por supuesto el jueves. Y aquí estaremos en la inclaudicable lucha contra las fuerzas tiránicas de los booktubers. Somos temibles operarios del recontraespionaje. No, mentira. Gracias. Buen lunes, buena semana y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Gracias.